Recibamos a nuestras hijas de esta casa, ¿verdad? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra del Señor? Adelante. Wow, ustedes son muchos. Amén. Hoy el servicio está a cargo del Ministerio de Ujieres y la mayoría sabe que Gabriela y yo estamos aquí rondando en casi todos los ministerios, pero aún entre los nervios y aquí echas sabemos que es para la gracia de Dios y lo hacemos con amor y en obediencia. Así que vamos a comenzar con la lectura. Nosotras, no sé si están viendo la presentación o no todavía. Pero vamos a hablar, estamos a cargo del Ministerio de Ujieres y queremos hablar del servicio. Y nosotras queremos enfocarnos en la humildad en el servicio. Les voy a leer la lectura, es un poquito larguita, pero van a entender mientras estemos hablando. Se encuentra en Filipenses 2, 1 al 18, y dice la palabra: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias porque nos has permitido llegar a tu casa, Señor. Te pedimos que seas tú a través de Keila y yo, Señor, para impartir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo a través de nuestras vidas impactando cada uno de los que están aquí presentes contigo. Que todos podamos aprender algo y llevarnos algo en nuestros corazones, Señor, para de igual manera impartirlo en el mundo, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, primero que nada, un poco de contexto de la mega palabra que acaba de leer Keila, que nosotras mismas escogimos o en realidad somos las culpables.
Primero que nada, estamos en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 18. El origen de la carta de los Filipenses, para que puedan entender un poquito sobre la historia y nos ayuda a entender todo lo demás. Se trata de cuando Pablo y Timoteo visitaron por primera vez los Filipos en Grecia durante el segundo viaje misionero de Antioquía, aproximadamente en los años 50 y 52 después de Cristo. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental. Los Filipos eran una colonia romana y conocida por su nacionalismo patriótico, y por esto mismo esa comunidad era bastante resistente y también hubo mucha persecución de los apóstoles mientras ellos estaban allí. Como era de costumbre, Pablo terminaba encarcelado, porque cada vez que él iba a algún lugar, pues siempre lo encarcelaban. Y mientras él estaba allá, en Roma, los filipenses, en forma de agradecimiento, le enviaron a una persona con una ofrenda. Esta persona era Epafrodito. Le enviaron una ofrenda monetaria para que él pudiera pues, sustentarse mientras estaba en la cárcel. Y Epafrodito se supone que iba a ser como un ayudante para Pablo. Y entonces Pablo siempre estaba escribiendo, porque siempre hizo un par de cartas a diferentes iglesias. Así que de la misma manera, en agradecimiento, le escribe una carta a los filipenses. Y esto es, ¿verdad?, parte de lo que estábamos leyendo hoy. Y luego, con el mismo hermano que le enviaron, Epafrodito, él lo devuelve y con él devuelve entonces la carta que les escribió a los filipenses. Pablo hace un llamado a mantener el gozo en Cristo aún en medio de las pruebas, como él lo estaba haciendo mientras él estaba en la cárcel, que debíamos vivir en unidad y humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús al entregarse por amor. De la misma manera, confiar plenamente en que Dios proveerá todo lo que necesitamos y agradecerle, viviendo llenos de esperanza y servicio hacia las demás personas. Entonces, en el próximo slide, dice, todos somos llamados a servir. Desde el principio de este capítulo, lo primero que hacen es cuestionarnos en nuestro compromiso. ¿Verdaderamente estás orando y estás meditando en humildad? ¿O estás pidiendo y exigiendo de tu corazón que lo que quieres es pedir, 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 y yo pido porque me siento arrogante y en mi cabeza me lo merezco? Hay que cuestionarnos verdaderamente qué estás haciendo. ¿Estás viviendo tu vida conforme a la voluntad de Dios o estás pensando que estás viviendo tu vida conforme a la voluntad de Dios? Porque nos encanta a nosotros mismos pasarme el pañito y hacerme sentir mejor para aliviar la culpa porque sé que estoy haciendo las cosas mal. Entonces en Filipenses 2:2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Todos somos llamados a servir. Servir no es exclusivo a nadie ni limitado a un ministerio, no porque Gabriela y yo somos del ministerio de Ujieres, somos las únicas que servimos en la iglesia, no porque el equipo de misiones es el que normalmente sale allá afuera a llevar la palabra, a evangelizar, son los únicos que son llamados a servir. Y yo creo que nos encanta hacernos los locos y que se nos olvide que todos somos llamados a servir y el servicio se presta de diferentes formas, pero parten del Espíritu Santo en todo momento. Lo importante es el reconocimiento de que somos llamados a ser luz y sal de la tierra y que tenemos que seguir el ejemplo vivo de Jesucristo. No de lo que yo pienso que está bien, no de lo que mi cabeza me hace sentir mejor, no lo que yo veo allá afuera y se ve bien lindo y a la gente le gustó, así que voy a seguir haciendo lo mismo, porque tenemos un ejemplo perfecto del servicio y es Jesucristo y es un ejemplo vivo. Y entonces que el pastor Gabriela y yo nos reíamos porque el pastor estaba hablando precisamente de esto, porque la gloria de Dios es perfecta. Y sabemos que esto no es por casualidad. Del versículo que leyeron, el primer versículo de las lecturas, que era 1 Corintios 12,
4 al 7, que dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones no son para que tú te quedes con ellos, y todos servimos de diferentes maneras, y algunos se ven más aquí al frente, algunos están allá atrás, pero todos estamos sirviendo al mismo Dios y la obra es de Dios. No lo hacemos por satisfacción propia, no lo hago porque quiero que me vean aquí parada cantando todos los domingos. Lo hago porque lo hago en obediencia a Dios y porque soy llamada a servir y tengo un trabajo que hacer allá afuera. Y entonces... Quería añadir a eso que mucha gente, especialmente, ¿verdad?, los que no, digamos que están empezando en el Evangelio o simplemente no tienen mucho conocimiento, suelen pensar que yo soy cristiano y pues yo solo voy a la iglesia todos los domingos, oro, leo la palabra, hago todas estas cosas que se supone que todos estemos haciendo, pero no participo en nada. No tengo un propósito dentro de la comunidad, especialmente dentro de la iglesia. Así que yo creo que esto es un llamado para que si tú no estás, si tú entiendes, lo cual pues, eres tú el único que sabe, eres tú y el Señor, que si tú no estás haciendo nada dentro de la comunidad, si tú no eres parte de ningún ministerio, debes acogerte a algún lado, porque el Señor nos llama a todos y a cada uno de nosotros a servir de distintas maneras, con distintos dones espirituales, pero a servir. Así que pasamos a la siguiente parte, que es los versículos del 3 al 4, que dicen de la siguiente manera: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es algo que vemos mucho, especialmente en estos tiempos, o sea, como que en nuestra generación. La gente está atada a esta imagen pública de ti mismo. La sociedad quiere decirte que tu valor está sujeto a la apariencia o a lo que dicen que te describe, tu identidad, tu situación económica, académica, mental, emocional, física y social. Todo lo que verdaderamente debemos dejar en las manos de Cristo porque Él es nuestra identidad verdadera. Actualmente vivimos en una sociedad que está enfocada en el egocentrismo. Todo es yo por aquí, yo por allá. Todo se trata de mí y todo gira en torno a mí. Al igual como, por ejemplo, en las redes sociales. ¿Cuántos aquí no siguen a un llamado influencer o estas personas creadores de contenido que todo lo que hacen gira en torno a sus vidas? Pues no queremos hacer eso. No queremos hacer que todo lo que es parte de nuestra vida, todo lo que compartimos sea de mí. Tiene que ser del Señor. Sin embargo, el cristiano debe vivir despierto y enfocado en la realidad, firmes en Cristo y en oración por los demás. No solo se trata de mí, sino de llevar a otros el testimonio para que a través de mí vean el amor de Dios. Y esta parte se la voy a dejar aquí. Quería, antes de entrar en esto, les explico por qué se está riendo y está tratando de no decirlo ella. Para mí es bien importante que recordemos que hay que vivir despierto. Nosotros somos jóvenes, hablando de mi generación, que vivimos firmes. Yo sé lo que yo creo y como decía el pastor, yo no creo, yo sé. Yo estoy segura de que Cristo viene, yo estoy segura de que mi vida está en Él. Y eso se trata de mantenerme despierta y enfocada en la realidad. Y ahora mismo lo que suele suceder es que el mundo, la gente está tratando de distorsionar lo que es la verdad y cuál es la realidad en la que vivimos. Porque pues me siento mejor así, me conviene más así, porque me duele menos así. Y yo
les quería mencionar un ejemplo que sucedió hace poco. Yo estudio mi bachillerato en artes, así que sabemos que el mundo de las artes está bien distorsionado y bien poquito al garete, eh, sobre todo en la universidad. Y yo tuve una situación, llevo 4 años en mi bachillerato, le he visto la cara a esta gente por 4 años porque somos un grupo pequeño, así que todos nos conocemos, todos hemos estado estudiando juntos. Pero este semestre en particular, yo todos los semestres tengo que coger un taller, porque yo estudio moda. Entonces, siempre hay que hablar de conceptos, ideas, inspiraciones. Mi madre les puede contar, ella es testigo de la crisis que yo tuve con esto. Pero hubo un día en el que nos sentamos en la clase y mientras todos estaban presentando sus conceptos, yo como que me fui en un viaje, porque todos empezaron a hablar y todos estaban hablando tragedias. Y yo como que me fui y sentí que los estaba viendo desde afuera y en mi cabeza era como una competencia de, ok, ¿quién tiene la peor vida? Y quién es la mayor víctima. Y yo dije, Dios mío, yo me siento bien fuera de lugar. ¿Dónde yo me metí? Que hace unos viernes el pastor estuvo hablando de esto con nosotros. Pero yo sé, después lo analicé, busqué ayuda, una pequeña crisis, y hablando con mi madre, mi consejera, yo me di cuenta después que yo me distraje, me desenfoqué de la que era mi realidad y me creí la película que ellos estaban tratando de venderme. Porque en lugar de mirarlos con la compasión de Cristo, me senté y los juzgué. Porque todos estaban diciendo, pues no, es que mi vida es por esto y por eso mi idea es esta tragedia y me voy a basar de esto. Y yo en lugar de permanecer firme, enfocada en mi realidad, segura de lo que yo creo, me fui, me distraje y me la dejé creer. Y después tuve que bregar con las consecuencias de eso. Así que para mí es bien importante que no se nos olvide que no se trata de mí. Yo no estaba allí para que yo me sentara a juzgarlos a ellos. Yo estaba allí porque el Señor me dio la sensibilidad de ver que el mundo lo necesita. Y que mi trabajo es que sí, yo soy diferente en el salón, pero es porque Cristo vive en mí. Así que entonces lo que Gabriela se refería es que si no vivimos en servicio, vivimos en rebelión. Todos sabemos que somos llamados al servicio, de cualquier forma en la que el Señor te haya llamado. Y si no sabes, ponte a orar y pide al Señor que te revele su plan, pero que sea su voluntad. No te pongas a orar y a pedirle, y Señor, llévame aquí, llévame allá, Señor, que sea tu voluntad. La realidad es que si no estamos viviendo en servicio, en obediencia a lo que el Señor nos mandó a hacer, estamos viviendo en rebelión, porque sabemos que estamos haciendo mal. El siguiente punto, de los versículos 5 al 11, esto es un poema, parte de la carta que Pablo le escribió a los filipenses, es el poema que les voy a leer ahora mismo. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que Él será igual a Dios. Fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al máximo lugar de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nosotras cuando estábamos antes de escribir todo, nosotras leímos todo, lo analizamos y leímos el poema y dijimos que se supone que digamos, si esto como que tú lo lees y se predica solo. Porque si tú lees la palabra y realmente analizas lo que esto está diciendo, desde el comienzo dice Jesús, aún siendo Dios, no lo tomó como algo a lo que aferrarse. Y sin embargo nosotros muchas veces
hasta todo el mundo, esto no es exclusivo a nadie, pero nosotros a veces por ser cristianos, muchas veces nos aferramos en arrogancia a un título que no nos merecemos. Y me creo que porque yo voy todos los domingos a la iglesia y yo canto todos los domingos en la iglesia y vengo los miércoles o vengo los viernes, pues estoy bien, yo estoy mejor que cualquiera que está allá afuera. Ni siquiera Jesús mismo se aferró aún siendo Dios. Y nosotros somos tan arrogantes a veces que nos creemos que nos merecemos el título que Él tiene. Dice en la versión, buscamos una versión diferente porque nos pareció interesante. La Nueva Versión Internacional, en los versículos 7 y 8 dicen, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo interesante para mí es que hay algo que nunca cambió. Se humilló a sí mismo y lo hizo en obediencia a Dios. Y Él murió de la forma más humillante que podríamos haber conocido. Hablando de esa humillación, nosotros como humanos solemos ser tan superficiales, o como dijo el pastor ahorita, que lo tuve que anotar porque yo dije que nuestra complejidad es nuestra complejidad humana versus la sencillez del Señor. Y nosotros ya habíamos escrito que nosotros como humanos solemos ser tan superficiales que hacemos llamar una humillación acciones que no tienen tan siquiera un valor o un peso moral real. Porque le damos más valor a lo superficial. Por ejemplo, exponer nuestros errores. Hay gente que se siente humillada por exponer sus propios errores, conociendo que somos humanos y no somos perfectos. Pedir ayuda. Hay gente que la abochorna pedir ayuda, que se sienten humilladas y dicen, yo te puedo ayudar. No, yo no necesito tu ayuda, yo no necesito tu caridad. Si el Señor nos llama a ayudarnos los unos a los otros, ¿estás queriendo bloquear con lo que el Señor te quiere bendecir? Perder estatus o sentido de autoridad. Hay gente que se ha acostumbrado, por ejemplo, en sus trabajos, a tener una posición de autoridad. Y cuando llegan a la iglesia quieren mandar todo. Yo he conocido unos cuantos, yo no sé ustedes. A uno le pasa, a uno mismo. Uno no se da cuenta. Pero cuando tú llegas a la casa del Señor, el único que puede liderar todo aquí es el Señor y después del Señor el pastor. Y si tú no conoces tu lugar, pues entonces ponte a pensar. Porque el Señor no quiere que seamos obedientes, no imponentes. El recibir críticas constructivas. Hay gente que no soporta una crítica. Se supone que es para tu ayuda. No te están criticando para humillarte. El rechazo a otras personas también. Si te rechazaron, olvídate, tú mejor morir que te rechacen. Incluso cosas tan bobas como salir de la casa con una media diferente, te diste cuenta y te da un bochorno y una cosa y tú dices, fue un error humano, te pusiste la media que no era, no te pudiste hacer el pelo la noche antes. Entre tantas cosas que nosotros como humanos son tan sencillas y nos aferramos a esas cosas, pero es nuestra imagen humana. Ni siquiera tiene un valor ante los ojos del Señor. La verdadera humillación la pasó Jesús en la cruz, cuando siendo el propio Dios murió como si fuera un criminal, cuando estaba muriendo por nosotros, por nuestros pecados, cuando nuestra verdadera humillación debe estar en que el Señor, el único ser perfecto, escogió sacrificarse y verdaderamente humillarse para salvarnos, para darnos el verdadero amor. Esto nos enseña el perfecto modelo de la humildad en el servicio. Jesús se incomodó por nosotros, bajó de su lugar perfecto, se rebajó voluntariamente y se hizo como nosotros para darnos salvación. Asimismo, debemos seguir el ejemplo humilde de Cristo. Muchas veces somos llamados a servir de alguna forma, pero por no
incomodarnos por excusas usualmente, desobedecemos en lugar de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, ese último punto que hizo Gabriela, yo creo que es de lo más que hacemos. Yo, porque a veces hasta por no salir de aquí, allí al frente, o por no pararme y guiar hasta la iglesia, o porque tú pasas el día guiando, o por no pararme y bajar y orar abajo en soledad, mejor no lo hago. Cosas tan simples como esa. Dice el versículo 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Somos llamados a demostrar los resultados de nuestra salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es decir, la obra de salvación que ha hecho Dios en tu vida debe ser impartida a las naciones. Nosotros no somos llamados a callar nuestro testimonio. Tú tienes testimonio y es para que sirvas de instrumento de luz, para que la gente vea en ti la obra de Dios, no para que vean del hoyo del que me sacó, porque no se trata de mí. Mi testimonio se trata de que la gente vea por medio de mí la obra de Cristo y lo que el Señor hizo en mi vida. Pues Cristo expuso su obra a las naciones para que por medio de Él llegáramos al Padre. Y dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y yo creo que esta es una de las lecturas más importantes que podemos leer en la palabra, y nuestro pastor nos ha enseñado muchísimo sobre esta palabra. Y cada vez que llega a mi cabeza una pregunta de cualquier otra, porque yo a veces miro estas otras religiones y como que no entiendo, y siempre le pregunto al pastor, y el pastor siempre me da una respuesta segura, pero es que nadie más dijo, nadie más en la historia de nuestra humanidad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y la palabra es viva, y yo lo veo todos los días de mi vida, y yo creo que no hay algo que me quede más claro a mí que nadie llega al Padre si no es por Él. Algo que quiero añadir a eso es que muchas veces conozco mucha gente que lleva muchos años en el Evangelio y yo nunca he escuchado su testimonio. Porque digamos que pasa el tiempo y ya tu vida ya es cambiada, ¿verdad? Ya tú eres una persona totalmente diferente. Cuando nos sucede la cosa en el momento, cuando tenemos ese testimonio en el momento, no nos podemos callar. Lo decimos, lo compartimos y todo, pero entonces a veces se nos olvida, seguimos nuestra vida, pasan los años y no sigo compartiendo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sin embargo, podemos ver a Pablo y a muchos otros apóstoles que incluso 50 años después de la muerte de Jesús, siguen predicando de lo que Él hizo en sus vidas. Y pues de igual manera, si tú sabes que el Señor hizo algo en tu vida, pues tú debes compartirlo. Porque por medio de eso es que tú puedes impactar la vida de una persona y que entonces llegue al Señor en su camino, porque Él es la verdad y porque es la vida. En la siguiente parte son los versículos 14 y 15. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. En esta parte nosotras, ahí como que fue, me acuerdo que Gabriela estaba bien impresionada porque estábamos leyendo esta parte específica y en la versión que tengo yo en mi Biblia dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. Y nosotras estábamos impresionadas, ¿verdad? Porque es que, o sea, a veces uno lee... Torcida y depravada.
todo el tiempo y la palabra a veces te deja bruto. Porque yo digo, ¿cómo es que esta es la historia? Y o sea, en el 2025 esto es lo que está pasando. Esto es lo que mi generación está viviendo. Esto es lo que está sucediendo hoy, literalmente, en medio de una generación torcida y depravada. Pero nosotros somos llamados a brillar como estrellas en el mundo. Pablo nos dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros. Y lo más que hacemos es quejarnos. Porque el que me diga que no, aquí pues pase ahorita al frente porque hay que orar. Porque lo más que hacemos es quejarnos. La lista de quejas es eterna. Y la tenemos y todos los días se la decimos al Señor, aunque estemos siendo intencionales o no, lo primero que sale de nuestra boca usualmente es una queja. Sin embargo, la lista de las cosas que tenemos, de las bendiciones de Dios, es igual de larga. Pero esa nunca la miramos. Lo que quiere decir Pablo es, cuídate para que tu vida siempre sea testimonio de tu identidad en Cristo. Y recuerda que no es solo por cuidar tu imagen, es para que cuides la imagen de nosotros como cristianos, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Y hay gente, nosotros no somos responsables del mundo, nosotros somos llamados a poner la semilla, pero la obra es de Cristo. Y muchas veces no somos testimonio de lo que predicamos. Y tú tienes que llevar tu vida conforme a la voluntad de Dios y que, aunque no te escuchen hablar, porque la gente se da cuenta, aunque tú no le hayas dicho a alguien que tú eres cristiano, la gente se da cuenta. La forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te llevas, la forma en la que tú te portas, tus acciones hablan por ti. Yo sé que Gabriela ha tenido experiencias en las que ella le han dicho que Eso mismo iba a decir ahora. Yo conozco muchas personas en la universidad, obviamente. La universidad es una etapa bien grande en la vida de nosotros como humanos, porque estamos empezando a generar nuestras propias ideas, a tener nuestro propio juicio para todas las situaciones que enfrentamos y todo esto. Y estamos rodeados de gente que están en las mismas. Y lo podemos ver porque unos están vueltos locos por acá tratando de resolver algo, los demás están acá. Todos estamos en esta como que 1.000 millones de neuronas ahí tratando de hacer sentido de algo que es simplemente un pensamiento que tal vez para alguien mucho mayor sería como que bien básico y bien como que pues nada, pues tranquilo. Pues. Para nosotros en la etapa en la que vivimos, especialmente durante la universidad, las cosas son mucho más grandes. Y conozco mucha gente en la universidad, yo estoy en la UPR de Arecibo, está un área que se llama el Centro de Estudiantes. Es básicamente un salón más grande que la iglesia ahora mismo. Y lo que hay son muchas mesas y sillas y los estudiantes las mueven y se sientan donde les da la gana con su grupo de amistades y qué sé yo qué. Yo conozco personas y tengo algunas amistades, conocidos, que siempre se pasan ahí. Yo no me paso todo el día ahí, ellos se pasan todo el día ahí. Pero yo voy de vez en cuando y los saludo y me quedo un ratito, los observo, me río de las locuras y cosas que dicen, porque es que muchos dicen muchos disparates, pero todos estamos en la misma situación, ¿verdad? Y hubo un día que yo llegué y yo prefiero en muchas ocasiones como que no hablar, y más cuando estoy rodeado de este tipo de personas que yo sé que su juicio no es el mismo que el mío. Así que yo me siento y observo y escucho. Y un día yo llegué y uno de estos muchachos que estaban allí dice, Gabriela, llegaste, qué sé yo qué, siendo así bien extrovertido, él así bien, y me dice, Acho, Gabriela, tú eres, ay, yo no sé, tú eres como diferente, como que tú llegas y es como con un rayito de luz o algo así. Y yo dije, en mi cabeza, inmediatamente yo dije, claro, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Pero no le iba a decir ahí como que, sí, claro, porque yo soy así, tú eres así. Yo, no, tampoco así. Pero yo dije como que, no, yo soy normal, tranquila, aquí me siento con ustedes. Yo soy igual a ustedes, como que estamos aquí todos chill. Pero esa interacción se ha quedado en mi mente por mucho tiempo, porque fue una de las veces
donde como que bien claramente el Señor me dijo que yo era diferente, porque lo tenía Él en mi vida. Y que tengo que cuidar cómo yo me comporto alrededor de las personas que yo sé que no son iguales a mí o que no tienen al Señor en sus vidas, porque ellos me observan y me analizan. O sea, yo no era la única que estaba sentada ahí analizando y escuchando lo que ellos decían. Ellos también me estaban mirando a mí. Que es muy importante que en donde sea que nosotros estemos, aunque no lo digamos en palabras, nuestro ser grite: yo soy cristiano y yo soy diferente a ustedes. Eh, Antes de que yo creo que es bien importante, ¿verdad? Y yo creo que ese es el ejemplo perfecto, que o sea, con estar ahí, la presencia de nosotros se habla, y no es por mí, es porque en mí vive el Espíritu Santo. O sea, y que yo en ningún momento deje que eso se me vaya a la cabeza. Esa siempre es una de mis oraciones. Yo tuve una vez una persona que se acercó a mí y me dijo, ¿verdad? Para los que me conozcan o no me conozcan, de igual forma saben que yo no soy muy habladora, pero me dijo, Keila, es que la forma en la que tú hablas me trae como paz. Y yo en ese momento, pasaron como 1000 cosas en mi cabeza y yo dije, eso es la gloria de Dios, porque es que por mí no es. Yo reconozco que el Espíritu de Dios obra en mí, y mi oración siempre es, Señor, que de mi boca no salgan palabras que no sean de tu Espíritu. Porque yo no quiero ser instrumento que aleje a alguien de ti, o que con mis palabras yo hiera a la vida de otra persona. Y yo creo que es bien importante que tengamos bien presentes que la forma en la que tú hablas, la forma en la que tú te sientas al lado de la persona, analizarlos y mirarlos nada más, habla de quién tú eres y habla de quién vive en ti. Cuando verdaderamente analizamos, es fácil reconocer todas las bendiciones que Dios ha hecho en tu vida. Lo que pasa es que estamos rodeados de, nuevamente, un mundo, ¿cómo era? Torcido y depravado. Que nos quiere poner en la cara todo el tiempo todo lo malo. Pasó esto allá, pasó esto acá, mataron a aquel, explotó aquella vaina, todo. Siempre sacan a relucir todo lo malo. Y lo último que pasa por tu cabeza son las cosas buenas que el Señor ha hecho en tu vida. Y solamente tenemos que sentarnos y pensar. Pues el Señor, primero que nada, me dio vida. Segundo, me dio un hogar, o me dio la oportunidad de seguir hasta donde estoy aquí. No me ha faltado nada. Muchas cosas por las cuales agradecer al Señor. Por lo general, nos enfocamos en las razones que tenemos para quejarnos y victimizarnos. Sin embargo, reconocemos cuando hay algo diferente en uno, simplemente porque nuestro enfoque ya no está en lo negativo. Cuando estábamos hablando ahora mismo de eso, de que somos diferentes, yo trato de obligarme a mí misma a ser lo más positiva posible. Porque como un overthinker o una persona que sobreanaliza cada detalle, he tenido que aprender a la mala que no todo es una tragedia o no todo es tan grande como lo veo en mi cabeza. Tengo que alejar el foco por el cual estoy viendo para poder ver la imagen grande, para poder entonces, ¿verdad?, ver que no todo es negativo, que la crisis que tengo ahora se me va a quitar mañana y que en realidad son muchas más las cosas buenas que tenemos. Muchas veces te critican, se quejan contigo y te ponen expectativas, pero asimismo se mantienen de tu lado por ese algo diferente que tú tienes. Es importante que reconozcamos que nuestras acciones y palabras deben ser siempre testimonio de lo que predicamos. Y pasando a la última parte, dice el versículo 16,
al 18, aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré, aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Nuestra naturaleza disfruta de la alegría. Si leen la palabra como debemos hacer, sabemos que Dios siempre quiere lo bueno. Entonces, si nos dejamos llevar por lo que nos dice Pablo, por aferrarnos a la palabra de vida y servir fielmente, nos alegraremos. Que si en el camino no veo el fruto de mis servicios, de igual manera me alegraré porque mi vida será una ofrenda a Dios y reconoceré que la obra es de Dios y que muchas veces no me va a tocar a mí ver lo que pasó, pero yo fui en obediencia y sembré la semilla y el resto está en las manos de Dios. El apóstol nos invita a ser parte de su alegría y que al hacerlo mutuamente nos gozaremos. La humildad en el servicio se trata de reconocer la soberanía de nuestro Dios y entender que dependemos de Él. Honramos a nuestro Padre al seguir su voluntad y esparcir su palabra al mundo, compartiendo el mensaje de la salvación y su amor por medio de nuestro testimonio. Así que lo principal que queremos llevarle es ¿cuál es la actitud que debemos tener al momento de esparcir nuestro testimonio? Esparcir el testimonio y no quedarnos callados. Y confiar en que el Señor va a hacer la obra de lo que Él te hizo a ti empezar. De que no te sientas afligido si tú le hablaste a esta persona de la Biblia o de la palabra del Señor, de tu iglesia, y lloró y oraste por esa persona y se quebrantó y tuviste todo y de momento la persona no llegó el domingo. Tú hiciste lo que tú tenías que hacer. La otra persona tiene algo que hacer, tiene que cambiar su vida y también llegar a la iglesia. Así que es importante que no perdamos ese enfoque, que si el Señor te manda a hacer algo, tú simplemente hazlo y Él va a hacer lo demás. Estemos de pies y demos gracias al Señor, ¿verdad? Qué bonito ver estas nuevas generaciones, ¿verdad? Cómo ellos reflexionan su fe, cómo ellos son hijos de aquí, que han ido aprendiendo la palabra, cómo ellos pueden profundizar en la escritura. Y no solamente leer la palabra, verlo, cómo ellos ven esa realidad en su entorno. Algo que a mí me gusta dejar un desafío, ¿verdad? Luego de esta enseñanza, le dejo un desafío a los jóvenes. Yo he podido ver, ¿verdad? Cómo ellos han experimentado la obra de Cristo y cómo el testimonio de la gente se da cuenta de lo que hay. O sea, la gente, es curioso porque la gente, y lo voy a decir, menos conversa, muchas veces tienen mejor discernimiento que nosotros mismos de cómo nosotros estamos caminando. ¿Mire qué cosa? Que la gente te observa y te dice, ¿qué está pasando contigo? Pero te lo dice de dos maneras. Te dice, porque yo lo he visto que hay creyentes que en vez de ponerse dulces se vuelven amargos. ¿Es o no es? Y la gente dice, ay, no, me gusta la versión vieja tuya, era más alegre antes. El evangelio no amarga, el evangelio endulza. Pero puede que pase por un momento de que estás en un proceso, ¿verdad? Parte de ese proceso. Pero hay algo que me llama la atención cuando la gente te dice, hay algo pasando en ti. Hay algo pasando en ti. Cuando las personas te digan, hay algo pasando en ti, ¿qué tú vas a responder? Ahora, contéstate, le voy a dar 10 segundos para contestarse la pregunta a usted.
Si alguien te dice, ¿qué está pasando en ti? ¿Qué tú le vas a responder? Entonces el Evangelio nos llama a ser vocales, más vocales. Eso yo le digo a los jóvenes, ¿qué tenemos que ser? Más vocales. ¿En qué sentido? Que vamos a hablar más. No vamos a dejarlo simplemente, ok, me alegré porque se dieron cuenta que soy cristiano. O me alegré porque sintieron la luz de Cristo. O me alegré porque se dieron cuenta que hay algo en mí. Ahora el Señor nos va a mover a la próxima etapa de ser más vocal. ¿En qué sentido? Y es, ¿cómo podemos hacer más vocales? Entonces, lo podemos contestar con otra pregunta. ¿Te puedo contar mi historia? ¿Te puedo contar mi historia? ¿Verdad que suena bien? ¿Te puedo contar mi historia? Y ahí entonces tú dices, ¿qué tal si vamos tal día y nos sentamos y hablamos? Ahí es donde el Evangelio se vuelve dulce. Se vuelve dulce. Y se vuelve, es curioso porque la Biblia dice, habla de sal de la tierra. La sal, ¿a qué sabe? Salado, no dulce, ¿verdad? Pero el dulce de la palabra es sal. ¿Qué hace la sal? Resalta el sabor. En estos días me estaba comiendo un postre y sentí la sal en el postre. Y curiosamente andaba con alguien conmigo y le digo, ¿tú sentiste algo en el postre? Me dijo, la sal. Y yo, ¿en qué efecto tuvo la sal en ese postre? Resaltó tales sabores. La sal de Dios en ti resalta el sabor no tuyo, sino de la obra de Cristo. Y el Señor quiere que tú y yo podamos resaltar ese sabor. Seamos más que vocales. Ya es evidente la obra de Cristo en tu vida. Estamos en un avivamiento de ser vocales. Que la gente sepa. El mundo necesita saber que es posible una verdadera transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si oras conmigo? Repite esta oración. Señor, gracias por tu palabra que ha sido traída, comunicada. Quiero ser más vocal. Ayúdame a ser luz y sal de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.